Buenos días, soy Lucía, profesora de Historia del Mundo Contemporáneo. Estoy con Alberto Núñez y Carlos Moruno, de primero de bachillerato, que vienen a hablar sobre la creación del Estado de Israel y las guerras árabe-israelíes, contextualizándolo un poco con la situación que se encuentra en la actualidad el territorio. Para empezar a hablar del contexto, nos vamos a situar a finales de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU y la creación del Estado de Israel. Alberto. Buenos días. Como ya sabemos, Israel es oficialmente un Estado desde el 14 de mayo de 1948. Es un país soberano de Asia, en la región de Oriente Próximo. El nombre del Estado de Israel procede del hebreo y significa el que lucha con Dios. A finales del siglo XIX surgió un movimiento nacionalista judío que pedía un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Este movimiento es llamado como sionismo, una palabra que deriva de Sion, una colina de Jerusalén. Esto quedó en un solo movimiento hasta 1917, cuando en la Declaración de Balfour, una declaración británica, Gran Bretaña apoyó un hogar nacional para los judíos en Palestina, un país en el cual los árabes llevaban siglos conviviendo. Una vez acabó la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron repudiados por un grupo de personas, fueron perseguidos por Europa y mucho más en la etapa de la solución final, el Holocausto. Incrementó la inmigración judía por Europa, sobre todo a los países del bando aliado, y muchos judíos fueron a Palestina huyendo del bando del eje Berlín-Roma-Tokio. Los británicos crearon restricciones de inmigración judía a Palestina, pero no consiguieron limitar esta inmigración y miles de judíos llegaron a Palestina de forma legal e ilegal. Este problema fue aumentando y cuando finalizó esta guerra, la situación se convirtió en una auténtica crisis humanitaria, ya que los campos de desplazados estaban llenos de judíos que no podían volver a sus hogares, ya que habían sido bombardeados y destruidos. Por otro lado, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de Naciones Unidas, la ONU, para poder controlar los problemas internacionales para evitar más conflictos, y aunque muchos han sido resueltos gracias a la ONU de manera diplomática y pacífica, otros han sido inevitables, como el conflicto de Ucrania y Rusia, o relacionado con este tema, Israel versus Palestina. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel por David Ben Gurión, pero obviamente había un descontento por parte del pueblo árabe y no tardaron ni un día en invadirlos, entre comillas, porque ellos estaban conviviendo en paz hasta que decidieron injustamente repartir el territorio en el que ellos vivían, algo injusto para la población árabe. Comencemos a relacionar este tema con la Guerra Fría, que fue de 1947 a 1991, un conflicto global entre las potencias de momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, caracterizada por sus diferentes políticas económicas y militares. Básicamente, Estados Unidos defendía el capitalismo y la Unión Soviética el comunismo. Este enfrentamiento siempre fue de una forma indirecta, mediante guerras civiles entre otros países, y nunca se enfrentaron de forma directa. En los primeros años de Israel, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética lo reconocieron como Estados independientes. Estados Unidos lo reconoció por su influencia como comunidad, ya que los judíos en ese momento tenían influencia por el Holocausto anterior, y también lo reconoció por aumentar su competencia con la Unión Soviética, por el apoyo de la ONU y mayormente por estrategias militares contra la Unión Soviética. Mientras tanto, la URSS lo reconoció porque vio la oportunidad de influir en el Medio Oriente. Ya desde sus primeros momentos como Estado independiente, el Estado de Israel se tuvo que enfrentar a su primer reto como un Estado propiamente independiente, la denominada Guerra Árabe-Israelí de 1948, también conocida como Guerra de la Independencia o Liberación para los israelíes o Guerra Santa por Palestina para los árabes. Este conflicto comenzó cuando la administración británica abandonó el territorio y después de la independencia y partición de la región de Palestina, los países árabes que rodean Israel, Egipto, Arabia Saudí, Irak, Siria, Yemen, Jordania y Líbano emprendieron contactos para iniciar y organizar una ofensiva militar contra Palestina con la intención de expulsar a la población judía recién organizada en su nuevo estado. Esta situación también suponía una oportunidad para recuperar el control de un Oriente plenamente árabe que durante tantos años había permanecido bajo tutela británica y turca. A iniciativa del rey jordano Abdullah, las fuerzas combinadas de estos estados árabes iniciaron el ataque. Sumaban cerca de 32.000 hombres. Sin embargo, tan solo entre 20.000 y 25.000 soldados entraron en combate. El estado de estos 7 ejércitos, más la ayuda de milicias palestinas, era insuficiente, ya que disponían de material anticuado y el estado mayor de estos era conservador, corrupto y muy poco imaginativo. Enfrente se hallaba el recién formado ejército israelí,
La constituían una fuerza cerca de 25.000 hombres. La ventaja de consistía en que la mayoría de sus efectivos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, conocían las armas, tácticas y eran plenamente conscientes de la enorme importancia de hacer un uso eficiente de estas. En el año 1948 la comunicación era relativamente moderna, pero sirvió para que la prensa internacional exagerara la capacidad del ejército árabe e infravalorara la resistencia de Israel. Por tanto, la sorpresa fue igual de grande para el mundo como para los árabes. Las fuerzas de Israel no solo fueron capaces de detener el avance enemigo, sino que iniciaron una contraofensiva que les llevó más allá de las fronteras marcadas inicialmente por la ONU. Israel recuperó el control de Jerusalén, ocupó un 40% de territorio más del que disponía, controlando al finalizar el conflicto el 78% del territorio de Palestina. Esta guerra trajo consigo numerosas consecuencias que desembocaron en otra guerra en el año 1967, la denominada Guerra de los 6 días, donde Israel atacó a Egipto, Siria y Jordania en una operación relámpago. A su vez, Siria e Irak constituían un nuevo frente militar árabe al firmar un pacto de defensa contra Egipto. La guerra trajo consigo más de 11.000 prisioneros de guerra, 15.000 muertos y 50.000 heridos. Las consecuencias fueron para Israel la ocupación de la totalidad del territorio de Gaza, Cisjordania, la península del Sinaí, este de Jerusalén y los altos del Golán en Siria, que son aproximadamente unos 45.000 kilómetros cuadrados. Para los países árabes, la destrucción de sus ejércitos, el final de Nasser y su intento de modernización del mundo árabe. Y para Jordania consiguió la salida de los guerrilleros palestinos de las ciudades y su estacionamiento a lo largo del río Jordán. La derrota de los países árabes hizo que aumentaran mucho más sus anhelos de revancha, y en el año 1973 se produjo la guerra de Yom Kippur, donde Egipto y Siria iban a contraatacar a Israel con el apoyo de Irak y la Unión Soviética. Las principales causas de esta guerra fueron que Egipto pretendía recuperar el orgullo y el Sinaí, Siria reclamaba los altos del Golán y Jordania tenía unos anhelos expansionistas muy fuertes. Las consecuencias fueron: para Israel conservó todas las posesiones que había conseguido en 1967, por lo que la guerra podemos decir que fue un fracaso. Para Palestina, Líbano se transformó en el centro de sus acciones contra Israel porque ya no se podía operar de Jordania debido a que estaba en guerra con Israel, y Egipto consiguió estabilizarse su frontera al este del Canal de Suez. Y habiendo conocido estas consecuencias, podemos entender un poco más el porqué de la guerra que se está desarrollando hoy en día. La guerra actual entre Israel y Palestina comenzó cuando un escuadrón de policías israelíes entró a la mezquita del Al-Aqsa en Jerusalén, cortando los cables de los altavoces que transmitían las oraciones a los fieles, además de coincidir con ser la noche del 13 de abril, primer día del mes sagrado musulmán del Ramadán, y el día del recuerdo en Israel que honra a los que murieron luchando por el país. El presidente israelí iba a pronunciar un discurso en el Muro de las Lamentaciones. Sin embargo, desde ese instante, lejos de ser un acto simbólico de esperanza religioso como suele ser siempre, se fueron produciendo numerosas acciones que condujeron menos de un mes después a la repentina reanudación de la guerra entre Israel y Hamás y el estallido de disturbios civiles entre árabes y judíos en el propio Israel. Todos estos conflictos son culpa también del antisemitismo, un concepto que define el odio y el prejuicio de los nazis a los judíos. Esta ideología fue muy abundante en la Segunda Guerra Mundial, pero aunque muchos crean que esta ideología no sigue presente, lo sigue haciendo. Comencemos a relacionar todo esto con la guerra actual, la llamada Guerra de Gaza o Guerra Israel-Hamás. Para comenzar, Hamás es una organización política y paramilitar yihadista y nacionalista de Palestina formada en 1987, y su objetivo es la liberación de este estado. Es considerado un grupo terrorista por varios países, como Estados Unidos, Japón y obviamente Israel. Hamás ha desarrollado una infraestructura a lo largo de los años paramilitar significativa en la Franja de Gaza, por lo que controla este territorio. Israel le declaró la guerra en cuanto se enteraron que Hamás tenía de rehenes a 7 israelíes. Durante esta batalla, ambos bandos han matado, pero el bando israelí ha ido directamente a por la población palestina. Esto no tiene mucho sentido, ya que no muchos años atrás ellos fueron repudiados por los nazis, por lo que ellos más que nadie deberían saber esta situación. El Estado de Israel ha cometido muchos crímenes de guerra en este conflicto, como vetando el derecho internacional humanitario, es decir, que no deja que el pueblo palestino reciba ningún tipo de ayuda. No solo eso, sino que también ha incumplido tratados internacionales, asesinando a personas que cumplen funciones humanitarias, ha bombardeado sitios prohibidos por la ONU, como hospitales, templos sagrados o campos de refugiados, es decir, sitios donde no hay personas del grupo de Hamás, sino población civil inocente, la mayoría niños. Actualmente solo en la Franja de Gaza hay más de 36.000 muertos, 79.000 heridos, 10.000 desaparecidos y 1.900.000 desplazados.
Destaco que más del 75% de esta población es civil, que simplemente han muerto por ser palestinos. La ONU, el 5 de abril, aprobó una resolución que exige a Israel rendir cuentas por estos crímenes de guerra, pero esto es totalmente insuficiente entre las magnitudes y necesidades en el territorio afectado. Realmente, la ONU debería juzgar justamente al Estado de Israel por estos crímenes de guerra y debería intervenir en el conflicto para terminar el genocidio. Quiero recalcar que esta guerra también demuestra el racismo actual en la sociedad, ya que siguen muriendo cientos de personas al día en Palestina por las que nadie se disculpa, pero en cuanto muere alguien de Europa Occidental, se convierte en primicia. Un ejemplo es que hace unos meses los israelíes asesinaron a 7 españoles de una ONG, y no tardaron en pedir perdón. Esto demuestra que consideran a los occidentes superiores a los palestinos, lo que es el racismo. Todo esto anteriormente comentado no justifica a ninguno de los dos bandos, ya que los dos bandos son responsables de la guerra, pero toda la población que está muriendo es inocente. Miles de niños están viviendo en un infierno cada día, sus hogares están siendo destruidos, están perdiendo familiares y amigos, no están teniendo la educación que merece y están siendo víctimas de algo que ya no saben ni verdaderamente qué es. Ellos solo quieren una vida digna como había habido, entre comillas, en su antepasado. En el mundo se están haciendo cientos de manifestaciones al día, pidiendo parar el conflicto y que no haya más víctimas inocentes. En conclusión, el Estado de Israel es un Estado creado para intentar solucionar los problemas de inmigración por la Segunda Guerra Mundial. Se creía que estaba creado para la convivencia de ambas culturas, pero no se ha tardado en demostrar que lo que se quería era la colonización de este territorio. También estaba relacionada con la Guerra Fría, ya que Estados Unidos apoyaba y apoya a Israel y la Unión Soviética a Palestina, por lo que se enfrentaban de forma indirecta. Actualmente, la guerra Israel-Gaza está dando como resultado la aniquilación de un pueblo mientras que la ONU no ha intervenido. Como reflexión final, creo que esta guerra podría haber sido solucionada de manera diplomática por parte de la ONU, como han hecho en otros conflictos, en vez de terminar en un genocidio de miles de personas inocentes y en la destrucción de familias y ciudadanos. Esta guerra es un paso hacia atrás y no debería de seguir en pie. El pueblo es ajeno a la guerra y es el más afectado. Bueno, muchas gracias por la información y esperemos que esto haya ayudado a acercaros un poco más a la situación actual. Gracias.